Cuando hablamos de Hey Arnold, es imposible no mencionar esos episodios que bajo la fachada de comedia esconden una radiografía precisa de lo que somos como personas, nuestros excesos, nuestras contradicciones, nuestros miedos y hasta nuestras transformaciones fallidas. La crisis de Big Bob es uno de esos capítulos que nos sacan una sonrisa por lo absurdo, pero que al mismo tiempo nos dejan pensando ¿qué significa realmente cambiar? ¿Y por qué a veces, aunque alguien mejore, no nos sentimos cómodos con su cambio? El episodio arranca dejándonos en claro quién es Big Bob, un hombre que se siente el rey de su propio imperio, el magnate de los localizadores, alguien que vive para el negocio y que no tiene reparos en pasar por encima de quien sea con tal de salirse con la suya. Y todo eso lo vemos en los primeros minutos. Desprecia a una clienta que solo busca solución para su viper roto. Rechaza sin compasión a una niña que pide limosna. Y remata despidiendo sin piedad a un empleado torpe que solo intentaba hacer su trabajo. En ese instante, Bob no solo es un hombre de negocios despiadado, es el símbolo del egoísmo, de la arrogancia y del poder mal entendido. Y como guinda de pastel, empuja al suelo a un hippie que repartía volantes, simplemente porque invadió su espacio. Bob no conoce de respeto ni de empatía. En su mundo, el fuerte sobrevive y el débil estorba. Todo es blanco o negro, los exitosos y los perdedores. Y claro, él se siente en la cima. Pero la vida tiene formas muy peculiares de ponernos un alto. Esa misma noche, en un restaurante con Miriam y Helga, mientras devora comida grasosa, Bob sufre lo que él cree que es un infarto. Es un momento de quiebre. Por primera vez, su soberbia se desmorona y lo vemos vulnerable, frágil, asustado. Y aquí, el episodio da un giro. Bob tiene una especie de visión, un viaje espiritual donde una versión angelical de sí mismo le muestra el daño que ha causado. Y lo que ve es devastador. Vemos a la clienta con lágrimas en los ojos, dándole a su madre el localizador roto y deseándole feliz cumpleaños y esperando que no vuelva a romperse la cadera. Una frase sencilla que nos golpea directo al corazón. La niña, a la que negó limosna, ahora explica a una monja que el hombre malo no quiso ayudarla y que ella y otros huérfanos tendrán que dormir en un almacén abandonado junto a una fábrica de desechos tóxicos. Y el empleado despedido observa las fotos de su gran familia, consciente de que ahora tendrá que poner a trabajar a sus hijos porque se quedó sin empleo. Bob lo ve todo y por primera vez en mucho tiempo se quiebra. Se llama a sí mismo un monstruo. Y aquí, el episodio nos regala uno de esos momentos brillantes que caracterizan a Hey Arnold. El momento en que un personaje, por más rudo o detestable que sea, se enfrenta a la verdad de sí mismo. Pero la ironía llega pronto. Cuando Bob despierta en el hospital rodeado por su familia, le informan que no fue un infarto, sino gases. Helga, con ese tono de sarcasmo que tan bien maneja, le remata comentándole que simplemente deje las raciones dobles. Lo que pudo ser una tragedia termina siendo un susto, pero para Bob, ese susto es el inicio de un cambio radical. Bob decide volverse una persona nueva. Sale a buscar al hippie que trató mal. El hippie huye temiendo lo peor, pero Bob solo quería hablar o disculparse. Y entonces ocurre algo inesperado. Bob toma uno de los volantes que el hippie repartía y empieza a seguir esa filosofía. Se deshace de todos sus bienes materiales. Abraza un estilo de vida alternativo, tiendas de campaña, meditación, simplicidad, hasta el punto de convertir el jardín de su casa en un campamento improvisado. Miriam y Olga, al principio preocupadas, terminan contagiadas por ese nuevo Bob y se unen a su estilo de vida. La transformación es tan absurda como repentina. Bob, que antes vivía para el negocio, ahora predica la simplicidad. Pero el episodio nos deja ver que aunque sus acciones cambiaron, su esencia no lo hizo realmente. Cambió el disfraz, pero no entendió el verdadero propósito de ser una mejor persona.
Aquí llegamos a uno de los puntos más interesantes del episodio. Helga está incómoda con el cambio de su padre, y uno podría preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué alguien como Helga, que tantas veces se ha sentido ignorada y maltratada por Bob, no está feliz de ver que él intenta ser distinto? La respuesta es un poco compleja pero profunda. Para Helga, el viejo Bob, con todos sus defectos, al menos era familiar, predecible. Sabía cómo tratarlo, cómo lidiar con su carácter y cómo encajar en ese caos. El viejo Bob, aunque ausente y a veces grosero, era parte del equilibrio disfuncional que sostenía su mundo. Helga había aprendido a vivir así. Sabía cuándo esperar una palabra amable, aunque fuera rara vez, y cuándo hacerse a un lado para evitar el mal humor de su padre. Pero el nuevo Bob la descoloca. Ya no sabe quién es ese hombre. El Bob que ahora predica el despego material y el amor universal no tiene nada que ver con el padre que ella conocía, y eso la asusta, porque detrás de este cambio extremo no hay un acercamiento real a Helga. Bob no se vuelve más atento con ella ni más cariñoso, simplemente cambia de obsesión. Antes era el dinero, ahora es la filosofía hippie. Pero Helga sigue quedando en segundo plano. Por eso, Helga lucha para traerlo de vuelta, porque el viejo Bob, con todos sus fallos, al menos era el padre que ella amaba. Este nuevo Bob, desconectado y perdido en una causa que no entiende, no llena ese vacío que Helga siempre ha sentido. El episodio nos lleva a la última gran jugada de Helga. Intenta atraer a Bob con comida, con su programa favorito, incluso destruye la tienda de meditación. Nada funciona, así que lo lleva frente a su tienda de localizadores. Bob duda. No quiere ser el hombre de antes, pero Helga le habla desde el corazón. Le dice cuánto lo quiere, cuánto lo extraña, cuánto valora el imperio que construyó con todos sus errores. Y Bob entiende. El problema no eran sus bienes materiales, sino cómo los usaba. No tenía que renunciar a lo que era, sino encontrar el balance. Y así, el episodio cierra con Bob recuperando sus cosas, volviendo a ser el Bob de siempre, pero con una pequeña diferencia. Ahora trabaja 6 días a la semana y conserva la yurta en el jardín como recordatorio de ese intento de cambio. Es un símbolo de que el verdadero equilibrio no está en el extremo de la avaricia ni en el extremo del desprendimiento, sino en el punto medio. La crisis de Big Bob es un episodio que se burla de los cambios superficiales y de las transformaciones extremas. Nos recuerda que el verdadero cambio no es cuestión de apariencias, sino de intenciones. Bob quiso cambiar, pero lo hizo desde el miedo, no desde el entendimiento. Y por eso, al final, es el amor de Helga el que lo guía de vuelta al equilibrio. Porque Hey Arnold siempre supo cómo mostrarnos que en el fondo no se trata de ser perfectos, sino de ser auténticos y de aprender a mejorar desde el corazón, no desde el miedo ni la culpa. ¿Y ustedes realmente creen que Big Bob cambió en este capítulo? Déjenlo en los comentarios y no olviden recomendarme más episodios de Hey Arnold para analizar. Hasta luego.